Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. La semana pasada, mis amados hermanos, iniciamos una nueva serie. Espero que recuerden el título: Un grandioso libertador. Y es en la cual estaremos transitando las próximas semanas a lo largo del segundo libro del Pentateuco, el épico libro de Éxodo. Quiero recordarles, hermanos, lo que queremos hacer. Queremos meditar en la fidelidad de Dios, en el cumplimiento de su pacto. Queremos observar al Dios que salva a su pueblo de la opresión. Y si me permiten mencionar, Dios se revela en Éxodo como un poderoso salvador y que salva de manera multifacética, como lo vamos a ver en la mañana de hoy. Lo hace en el estruendo, pero también lo hace en medio del silencio. Queremos observar también el peregrinaje del pueblo de Israel. Como mencioné la semana pasada, este peregrinaje apunta, anuncia, tipifica el peregrinaje espiritual, gracias, ¿no?, de los hijos de Dios. Y finalmente, mis amados hermanos, nuestra meta es observar a Cristo. ¿Por qué? Porque el libro nos apunta, nos señala a Cristo. Su persona y su obra son la clave aquí. Los eventos épicos son fantásticos, pero si no vemos a Cristo en estos eventos, estamos perdiéndonos lo más importante. En el capítulo anterior observamos cómo Dios mostró o inicia a verse la evidencia de Dios mostrando la fidelidad a su pacto. Recuerden, les mencioné, Dios había hecho promesas específicas tanto a Adán como a Abraham principalmente, las cuales consistían primeramente, pero que lo recuerden, en una descendencia especial, una multitud innumerable que debía ser bendición, y note, una descendencia que debía tener una relación especial con él. Acompáñenme a Génesis 17, por ejemplo, versículo 7. Note las palabras del Señor ahí. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Hasta ahí, Dios y Abraham, pero no termina ahí, ¿cierto? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Temporalmente, no. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Una relación de Dios con pueblo. Ese era el propósito del pacto. Y noten, hermanos, no solamente entonces era una promesa, una descendencia numerosa e incontable, sino que también había un territorio donde se iba a vivir dicha relación. El versículo 8 de Génesis 17 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué cosa? La tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese es el énfasis. Y ahí vemos un poquito lo que se debe entender por el reino de Dios. Un Dios, un pueblo de ese Dios, bajo el gobierno de ese Dios. Y mis amados hermanos, estas promesas comienzan a cumplirse al inicio del libro de Éxodo. ¿Recuerdan? Un grupo familiar de 70 personas llegan a Egipto, se instalan en la tierra de Gosén y comenzaron a fructificar, multiplicar, aumentar y fortalecer en gran manera. No obstante, toda historia épica necesita un villano, ¿cierto? Y mientras el pueblo prosperaba, vimos o conocimos a un faraón en franca oposición a Dios y a sus promesas.
Su intención era mermar el pueblo que Dios había hecho prosperar, privarlo de la tierra que Dios les había prometido y quería señorear sobre ellos como solamente Dios debe señorear sobre su pueblo. Pero vimos que esos deseos no resultaron, ¿cierto? Mientras más dura era la opresión, más crecía el pueblo. Y eso trajo o produjo medidas desesperadas por parte del faraón, lo que nos da el contexto de nuestro mensaje hoy. Por eso titulamos esta mañana, mis amados hermanos, el nacimiento de un Salvador. ¿Y cuál es nuestra tesis esta mañana, mis amados hermanos? Que en el nacimiento de un Salvador para el pueblo de Israel, vemos la providencia de Dios obrando en favor de los suyos. ¿Okay? Por eso entonces es importante notar tres cosas: las circunstancias previas al nacimiento; dos, la providencia de Dios en medio de todo; tres, la ironía de la providencia de Dios. Y mis amados hermanos, quiero pedirles que en meditación observemos estos primeros capítulos, porque realmente es común enfocarnos en las plagas, la oscuridad, los sapos, las moscas, la sangre, y eso tiene su lugar. Pero hay algo importante que el Señor nos quiere mostrar en estos primeros episodios: es cómo Él obra también en el silencio, y que primordialmente Dios obra en el silencio. Cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que Dios no está, cuando parece que Dios no oye, es precisamente cuando comprendemos que es todo lo contrario. Voy a iniciar con las circunstancias previas al nacimiento, mis amados hermanos. Y como se dieron cuenta, nuestro texto gira en torno a un nacimiento. El Espíritu Santo quiso que nos enfocáramos en el nacimiento. Por eso, lo único que vemos en los versículos del 1 al 10 son generalidades. Un hijo de Leví, una hija de Leví, una hermana, la hija del faraón. No vemos nombres, porque la intención del Señor es que nos enfoquemos solamente en el único nombre que se menciona en esta porción, el de Moisés. Esa es la intención. Por eso es luego en el relato que nos enteramos que el padre de Moisés se llama Amram, que su hermana se llama María, que su esposa se llama Jocabed, y así sucesivamente. Pero el énfasis aquí no es los nombres, es qué sucede para que este nacimiento se dé. Y las circunstancias las vemos descritas en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. ¿Ok? Los intentos fallidos por mermar a los hebreos mediante esclavitud primero, luego clandestinamente tratando de matar a los niños recién nacidos por el trabajo de las parteras que temían a Dios, que por ende eran providas. Así que ese plan B también falló, hizo que Faraón entrara en desesperación. Así que dice Faraón ahora: voy con todo. Decidió incrementar aún más la intensidad y pasó de un homicidio clandestino a hacerlo público. Lo hizo ley de la nación. Dictaminó orden nacional de matar a todo varón en sus primeros meses de vida. ¿Cuál era el instrumento de hacerlo? Echarlo al río Nilo. ¿Okay? Para ponerlo en nuestro contexto, sería como si el presidente Nito Cortizo dijera: estamos muy llenos aquí, así que mujer que vea con un niño menor de 2 años,
agárrenlo y rompan el cuello. ¿Ok? Sería algo así. Y así de grotesco y fuerte, pero era eso mismo. ¿Ok? El plan se volvió extremadamente grotesco y sádico. Una típica acción genocida. Quiero que sepan, hermanos, que muchas madres y padres no tuvieron la providencia que tuvo Moisés, sino que perdieron a sus hijos durante este periodo. Y vemos, de hecho, una ilustración vívida en 4K, si me permiten decir, de cómo se comportan aquellos que son enemigos de Dios. Acompáñenme a Proverbios 1:16. El versículo 10 de Proverbios 1 los llama pecadores. ¿Ok? Pero noten cuál es la característica de estos pecadores en el versículo 16. Sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y el proverbista exhorta: hijo mío, no te juntes con ellos. Y quiero que sepan, hermanos, ese triste patrón se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. No hay mucha diferencia entre el faraón, por ejemplo, y el régimen de Hitler en Alemania nazi. ¿Cómo comenzó? Igualito, propaganda de odio. Los judíos eran el problema que tenía Alemania. Después escaló a restricciones laborales, a impedirles el comercio libre. Eso tampoco fue suficiente. Eso requirió entonces que los encerraran en guetos, en segregación racial, literalmente hablando. Todos los judíos estaban en guetos, y de allí no fue suficiente, ¿cierto? Hubo que incrementar la intensidad. Así que vamos a construir un campo de concentración hasta que llegaron a la famosa solución final. Como se conoce, la famosa cámara de gas. No hay diferencia. El mal siempre escala a peor. El pecado siempre conlleva a más pecado. No hay excepción. Y esta era, mis hermanos, la solución final del faraón. Las circunstancias eran terribles para los hebreos. No obstante, mis hermanos, quiero que recuerden esto: la fe no depende de las circunstancias, sino de quién es el objeto de nuestra fe. Es precisamente, mis amados hermanos, en ese contexto, cuando todo parece oscuro, sin esperanza, donde no se puede poner peor, donde decimos esto es imposible, precisamente nos damos cuenta allí que para Dios no hay nada imposible. Éxodo capítulo 2, versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Quiero que noten algo primero, hermanos. Aún en circunstancias adversas, el pueblo del Señor siempre se vio con la oportunidad de cumplir con el mandato de seguir prosperando, creciendo la obra. ¿Sabe por qué lo digo? Ahora escuchamos a la juventud diciendo cosas, por ejemplo, como: yo no quisiera traer hijos al mundo en estas circunstancias. Algunos jóvenes incluso están diciendo: por culpa del calentamiento global ya somos muchos, así que no traigamos más hijos al mundo a sufrir. Pero por si alguien lo duda, el mensaje bíblico es diferente a eso. El mensaje bíblico es el contrario. Es precisamente el ejemplo que vemos aquí con Jocabed y con Abraham. Hay pasajes inclusive del Antiguo Testamento más adelante, cuando el Señor le dice a su pueblo, en circunstancias de cautiverio: cásense, multiplíquense, sean productivos. Todo lo contrario. ¿Por qué?
precisamente porque olvidamos lo que el Señor nos está mostrando aquí, que Él obra todo con un propósito. Las épocas de bonanza tienen un propósito, y las épocas de no tanta bonanza también tienen un propósito para los que aman al Señor. Por ende, el capítulo 1 concluye con un edicto de matar a todo hijo varón, y el capítulo 2 inicia con el nacimiento de un hijo varón. En pocas palabras, un niño que nació con sentencia de muerte. Ese es el escenario. Obviamente, hermanos, sabemos que Moisés no era el hijo primogénito. Es la manera en que el hebreo conjuga los verbos un poquito diferente a las nuestras. Sabemos que Miriam era la mayor. Aarón probablemente nació 2 o 3 años antes del edicto. Todos ellos estaban ya en la palestra. Ya Aarón probablemente ya estaba fuera del rango de echarlo al río porque estaba un poquito más grande. Y bueno, María era dama y ella probablemente tenía como 15 años aquí. Ahora, se nos dice algo interesante. Dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Permítame decirle de una vez que es lo que no está diciendo el texto ahí. El texto no está diciendo que si el bebé era feo, sálvese quien pueda. Eso no era lo que estaba diciendo. Eso no es lo que quiere decir el texto. ¿Ok? El texto no está diciendo otra cosa. El texto nos está diciendo que el aspecto del bebé indicaba, le hacía ver a ella que Dios estaba en medio de todo. Para las personas en esa época, la salud del estado del bebé era indicativo del favor de Dios. Era visto como un acto de gracia. Algo que nosotros tomamos a veces a la ligera, ¿no? Cuando vemos el rocío de los 10 dedos y los 10 dedos del pie, decimos, normal. Pero en la antigüedad, para la persona, el simple hecho de que un niño naciera y llorara, fiesta. ¿Okay? Los niños eran importantes, eran vistos como un tesoro valioso. Si había algo que frustraba a una mujer en los días de Jocabed, era el no poder tener hijos, y mucho más que sus hijos tuvieran el peligro de muerte. Pero este bebé era indicio de favor divino. Quiero mostrárselo, por ejemplo, veamos cómo lo describe Esteban en Hechos. Hechos capítulo 7, vamos bastantes páginas más adelante del futuro. Hechos 7:20. Noten las palabras en las que Esteban está hablando aquí. En aquel mismo tiempo, dice el versículo 20, nació Moisés. Y miren la palabra que usa aquí Esteban, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahí se nos va dando entonces un indicio de a qué se referían con la hermosura del bebé. Vieron el favor de Dios en el niño, de modo que lo escondieron 3 meses. ¿Con qué convicción, mis amados hermanos? Con la convicción de preservar su vida, no como resultado de una obra sobrenatural. Un ángel no llegó a donde Abraham y le dijo, salve, muy favorecido, tu esposa va a dar un hijo y va a tener que hacer esto, esto y lo otro. Eso no fue lo que experimentó Abraham ni Jocabed. No hubo anuncio en el cielo. Ni ella ni él sabían quién iba a ser ese niño, sino que ellos actuaron por amor a su hijo y amor a Dios. Aun cuando sabían que sus intentos probablemente iban a ser llamados imposibles. Mis amados hermanos, por tal razón, quiero que sepan, los padres de Moisés salen del Salón de la Fama de los hombres de la fe en Hebreo 11. Acompáñenme, Hebreo 11:23. Es muy llamativo, ¿no? Te dice, por la fe,
Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, y aquí la palabra de nuevo, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y quiero que noten, hermanos, el acto de fe fue no temer el decreto del rey. Y creo que llegamos, hermanos, a la primera aplicación o la primera lección práctica. La acción de los padres de Moisés, mis amados hermanos, es un acto de fe. Y quiero decirles, hermanos, la crianza de nuestros hijos es un acto de fe. ¿Por qué? Porque al igual que Faraón y Egipto tenían entre ceja y ceja, no el bien de los niños, sino el mal, créame que Satanás y el mundo no quieren ni el bien de sus hijos, ni que sean niños felices. Quieren el mal para sus hijos. Satanás procura el mal de nuestra descendencia. Y lo que necesitamos, mis amados hermanos, es padres con temor de Dios, que confíen en el Señor a pesar de lo que el sistema impone. Desde el hogar, es un acto de fe. Por mucho tiempo somos caracterizados por decir una cosa y hacer otra. Decir que, por ejemplo, la fornicación es pecado los domingos en la iglesia, pero si lo están haciendo nuestros hijos no tenemos problema. Decimos que ciertas cosas son malas cuando estamos aquí, pero en la casa no son tan malas. Y mis amados hermanos, el punto aquí no es ser caprichoso. Estamos llamados a criar a nuestros hijos en el temor del Señor, no por capricho, sino por su bien. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? ¿Es la voluntad del Señor mal para alguien? La voluntad del Señor siempre es nuestro bien. Siempre, no hay excepción. De modo que debemos tratar a nuestros hijos de la misma manera que Amram y Jocabed trataron a Moisés, y asumo que también a María y a Aarón. Debemos ver a nuestros hijos como algo precioso para Dios, hermosos para Dios. Y por tal razón, Amram y Jocabed obraron a pesar de que se veía imposible. Este escenario se lo quiero plantear porque ahí es donde vamos a ver ahora en el segundo punto la providencia de Dios. Y si recordarán, hermanos, ¿qué es la providencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos la providencia de Dios? Es la manera en la que Dios interactúa con su creación para llevar a cabo sus propósitos. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Que mientras Faraón estaba planeando destruir a los israelitas, el Señor estaba trabajando para liberar a los israelitas. Todo esto está pasando simultáneamente. Ni Jocabed, ni Amram, ni María están escuchando el consejo trinitario en la eternidad. Ellos no saben qué es lo que el Señor quiere hacer mañana, así como usted tampoco lo sabe. Por ende, nosotros obramos por fe y confiamos en la providencia del Señor. Debo recordar a la iglesia, es evidente en la Escritura que los propósitos de Dios, voy a aclarar, los propósitos de Dios, no los míos, son inquebrantables. Los míos sí se pueden quebrar en cualquier momento, pero los de Dios no. Quiero que lean conmigo las palabras del Señor con respecto al imperio asirio que el Señor se estaba disponiendo a eliminar o a quitar de la escena. Isaías 14, 27. Dice el Señor: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Esa palabra es muy importante. ¿Quién lo determinó? Yo.
¿Sí? Porque a veces nos gusta hacer que la determinación nuestra la queremos hacer equivaler a la determinación del Señor. ¿No es lo mismo? ¿Sí? La determinación del Señor es una. Y dice la pregunta, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y eso, hermano, eso es la figura literaria de una pregunta retórica. Nadie puede decir yo, ¿cierto? La respuesta es sencilla, nadie. ¿Ok? Y la porción a continuación es un testimonio de la providencia de Dios en acción. Y lo llamativo, nuevamente, hermano, es que Dios logró el silencio. En esta porción, el nombre de Dios no es mencionado, tal como en el libro de Esther. Pero aun cuando en esta porción el nombre de Dios es mencionado, todos los eventos huelen a Dios. Todos y cada uno, obrando providencialmente para cumplir su propósito de traer un Salvador. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Muchas veces estamos afanados, anhelando movimiento sobrenatural. Algunos ministerios inclusive aupan este tipo de cosas. Nosotros andamos en lo sobrenatural. Estamos buscando siempre que nos den señales en el cielo, que haya un trueno, que tenga un sueño, que tenga una visión, este tipo de cosas. Y hermano, no estoy diciendo que Dios no obra en lo sobrenatural, pero el punto que hay que notar aquí, mis amados hermanos, es que Dios no solamente obra así, sino que Dios obra también en el silencio. Y si me permiten decir, hermanos, el Señor obra mayoritariamente en el silencio. ¿Saben por qué? Porque es así que aprendemos a depender de Él. Si yo le hubiera preguntado, Señor, ¿con quién me debo casar? Y el Señor me llega con una foto en la noche, Eugene, levántate, aquí hay una foto, te vas a casar con ella el 23 de diciembre a tal hora. Amén. Pero el Señor no habla así. ¿Por qué? Yo tengo que confiar en Él donde no lo veo. Crece nuestra esperanza, nuestra comunión, cuando aprendemos a discernir al Señor en el silencio. Eso es lo que está sucediendo aquí, porque Dios obra también en lo sutil, principalmente cuando parece que no está pasando nada. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4. Y una hermana suya, ya sabemos ahí que es María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Sabe cómo se llama eso? Vamos a esperar qué es lo que Dios va a hacer. Vamos a esperar a ver cuál es la providencia del Señor aquí. Hicieron todo lo posible para preservar la vida del niño. No obstante, a pesar del esfuerzo, al pasar los meses, se hacía más complicado entenderlo. Había llanto, había probablemente fiebre, enfermedades. Muy difícil mantener una casa así, en silencio. Pero noten, hermanos, tanto Amram como Jocabed obraron confiando en la providencia del Señor, entendiendo que el Señor no es sordo, ni ciego, ni manco. El Señor algo va a hacer. Ese es el concepto. De modo que ella impermeabilizó una arquilla. Y me encanta la palabra que usa aquí la Reina Valera, porque el término hebreo aquí es el mismo que se utilizó en Génesis en referencia al arca de Noé. De nuevo, hermano, este pasaje nos está hablando de salvación por todos lados. El niño sentenciado a muerte iba a ser salvo por las aguas. Así como por las aguas Dios salvó también a un remanente
de la humanidad, siglos antes de Moisés. Que es un recordatorio, mis amados hermanos, tanto para usted como para mí. La salvación no es del pastor, la salvación no es del diácono, la salvación no es de la hermana tal o del hermano tal. La salvación es del Señor. Sin importar cuál sea su circunstancia, puede ser en la lucha con el pecado, puede ser en la lucha contra el desánimo, puede ser en la lucha en el mundo. Tu Salvador siempre va a ser el Señor. Y no importa cómo se sienta, que no vea o que no escuche, sepa, mi amado hermano, que el Salvador está allí. No es sordo, ni ciego, ni manco, ni cojo. Él sabe y Él obrará. De modo que otra vez, sin saber qué va a pasar, impermeabilizó la arquilla y la pusieron en el Nilo. Una niña de 15 años está a algunos metros de distancia viendo qué será lo que el Señor va a hacer. Mis amados hermanos, el río que representaba la muerte para los niños hebreos, por la providencia de Dios, fue el instrumento de salvación para quien sería el libertador de Israel. Lo cual me lleva al tercer punto. La ironía de la providencia de Dios. La ironía es una situación o un hecho que es totalmente opuesto a lo que uno espera que suceda. Y a veces la ironía es un instrumento de comedia. Algunos comediantes utilizan la ironía para hacer reír. Pero quisiera que mediten por un momento, hermanos, que este pasaje muestra precisamente que Dios tiene humor. ¿Okay? Y ese humor para los creyentes es bueno, pero para los enemigos del Señor, el humor del Señor, el chiste no da risa para los que no son del Señor. ¿Okay? Y es lo que vamos a observar aquí. Mire por ejemplo el versículo 5. El día que pusieron la canastilla en el agua, ese día se fue a bañar la hija del faraón. El mismo día. Ahora, ¿sabía ella que la princesa se iba a bañar ese día? No necesariamente. Puede que sí o puede que no. Pero lo que sí podemos asegurar, hermano, que ella no tenía idea alguna de cómo iba a reaccionar la hija del faraón ante la canastilla. ¿Cierto? Pero ahí vemos el primer ejemplo de la providencia de Dios en acción. Ese día se paró la princesa en la mañana y dijo: tengo calor, voy a bañarme en las gloriosas aguas de nuestro adorado río Nilo. Ese era su plan. Pero había una canasta en el agua y una niña a metros. Versículo 6. Vamos a terminar el 5, perdón. Paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. ¿Ok? El siguiente evento providencial lo vemos en el versículo 6. Cuando la vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. A algunos les parece irritante el llanto de un niño, pero esta señora no, ¿cierto? Y dice ahí, y teniendo compasión de él, fue movida a compasión. ¿Por quién habrá sido movida a compasión? Es la pregunta que me hago yo. Y usted dirá: no, a lo mejor ella pensaba que ese era un niño egipcio que alguien de repente lo puso en el Nilo. O, como algunos eruditos plantean, lo cual no estoy de acuerdo,
de que como ellos adoraban el Nilo, ver al niño allí lo hacía pensar, a lo mejor aquí hay un faraón nuevo. Yo no estaría de acuerdo, simplemente por la línea que sigue. Ella sabía que era un niño hebreo. Ella dijo, de los niños hebreos, es este. ¿La pueden ir viendo? Ella sabía el decreto. Ella estaba en el cuarto y en la oficina donde se hizo el decreto. ¿Cierto? Pero fue movida a compasión. Hay otro siguiente evento. Porque entonces también vio al niño llorando y estaba movida a compasión. Muy bien. Así que no lo ahogaron de una vez. ¿Ok? Versículo 7. Entonces la hermana que estaba allí providencialmente a ver qué sucedía, entra en escena. Y mira lo que ella dice. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Nosotros sabemos la respuesta, pero ella no. La respuesta podría ser sí. La respuesta podría ser no. De hecho, lo voy a mandar para que lo miren de ese lado de Dios que no quiero. Esa puede ser la respuesta. Pero providencialmente esa no fue la respuesta. La respuesta fue fe. Y entonces la niña fue a buscar a la doncella. ¿Y a qué doncella fue a buscar la niña? A la madre del niño. ¿Ok? Pero note, lo más interesante es lo que sucede a continuación. Versículo 9. Cuando llega la madre, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No terminó ahí. Y cuando el niño creció, versículo 10, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y puso por nombre Moisés, porque las aguas lo saqué. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? ¿A qué me refiero cuando digo la ironía y el humor de nuestro Señor? Todo lo que el faraón procuró hacer, Dios lo revirtió de la manera que el faraón jamás pudo haberlo esperado. La que violó el decreto no fue una israelita, fue la hija del faraón. Número 1. Número 2. Quería matar al libertador. Número 2. Buscaron a la mamá del niño. Y lo que ella iba a hacer gratis, le pagaron para hacerlo. Y con los fondos del Estado. ¿Ok? Así que el faraón pagó la primera infancia, toda la leche, la fórmula, los pampers del que iba a liberar al pueblo en su cara. No solamente le pagó los pampers, sino que lo educó, porque él estuvo ahí aprendiendo lo máximo de la matemática egipcia, lo máximo de la astronomía, astrología egipcia. Estaba preparándose. ¿Por qué? Porque lo que el faraón tenía planeado para mal, Dios, sin decir nada, lo voy a usar para bien. Todo eso es Dios preparando al que iba a liberar a su pueblo, con lo mejor de los dos mundos, con lo mejor de los hebreos, porque fue criado como hebreo, pero también fue criado como egipcio. Porque así es Dios de irónico. Quiero leerle un salmo, hermanos, para que vean a qué me refería hace un momento. Acompáñenme al Salmo 2. El Salmo 2 dice, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto quiere decir estar en oposición al Dios verdadero. En este caso, las gentes y los pueblos son Faraón y su Egipto. Dice el versículo 2,
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura. Ya vamos a ver a Faraón diciendo más adelante: ¿quién es Jehová? Y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A dónde lo estoy llevando yo, hermano? El versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué hace? Se pone triste. Nadie me quiere seguir. Nadie escucha mis mandamientos. ¿Usted cree que Dios está en el cielo así? Dice aquí: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Tú quieres detener a mi ungido? Bueno, ahora tú vas a alimentar a mi ungido, vas a mantener a mi ungido, vas a educar a mi ungido y lo vas a soportar hasta que Él saque a mi pueblo de allí. Así fue como Dios levantó un libertador en silencio. No hubo nada sobrenatural, no hubo ninguna escritura en el cielo ni nada. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba Jocabed llevándose al niño para la casa de vuelta? ¿Qué otra cosa pudo haber dicho? Porque Dios obra en silencio también. Y si ponemos atención, hermano, lo vamos a ver. El hecho de que usted se levante en la mañana, tome una bocanada de aire y usted pueda cumplir con lo que se dio a hacer para su gloria sin ningún obstáculo, puede representar que la mano de Dios obró y usted ni siquiera se dio cuenta. No yo. Pero Él está obrando en favor de su pueblo. Yo estaba preparando al libertador, independientemente de qué es lo que Faraón estaba planeando hacer. Lo cual me lleva, hermanos, a un déjà vu. ¿Saben por qué? La historia de Moisés es una familiar, ¿right? Hay algo que nos recuerda cosas que sucedieron siglos después. Porque sabemos que hubo un niño en Belén bajo el régimen de un rey llamado Herodes en esta ocasión, que él no quería competencia tampoco, y también dictó un edicto similar: maten a todos los niños menores de 2 años. Y ese niño también fue providencialmente salvado por Dios. Quiero que sepan algo, mis amados hermanos. Moisés fue grande. Esa historia fue común en la casa de los israelitas. Note, por ejemplo, lo que decía Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, versículo 10. Escuchen. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Okay? De ese niño que estamos hablando. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 12. Y en gran poder. Disculpen aquí. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así era como recordaban a Moisés. Pero quiero decirle, hermano, la historia de Moisés nos recuerda precisamente que hubo alguien mayor que Moisés y que trajo una liberación que es superior a la de Moisés. Ese fue Cristo Jesús. Cuando Satanás trató de impedir a toda costa que el Salvador de nuestras almas hiciera su misión, pero fue liberado y él cumplió su propósito y creció de gracia y de estatura para Dios y los hombres y vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir, y fue crucificado en la cruz del Calvario a pagar por las penas que usted y yo debíamos pagar, y resucitó al tercer día
y se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí hoy, librándonos de nuestros enemigos, el mundo, Satanás y la carne hoy. No un día, sino todos los días. Y cantamos hace un momento que Él no prometió aliviarnos del dolor, pero prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los israelitas tuvieron a Moisés por unos años. Nosotros tenemos a Cristo para siempre. Nuestro Salvador, quien nos libra de nuestro enemigo. Y de nuevo, hermano, no me importa quién sea el enemigo. Esa es la enseñanza aquí. No importa qué tan grande se considere. Este era el imperio más grande del mundo. Como ya veremos, el Señor despacha eso en un momentito. Eso es lo que hace Dios por sus hijos. Usted no está luchando solo. Usted va detrás de un poderoso Dios. Quiero cerrar, mis amados hermanos, solamente con unos puntos de aplicación. ¿Cuál es el primero? Y uno de los más esperanzadores de todos para mí. Todo el mundo está en manos de Dios. ¿A qué me refiero? Los hebreos estaban en manos de Dios. La niña María ahí estaba en las manos de Dios. Jocabet estaba en las manos de Dios. Amram estaba en las manos de Dios. Pero no solamente eran ellos, ¿cierto? La hija del faraón estaba en las manos de Dios. La doncella del faraón estaba en las manos de Dios. El faraón estaba en las manos de Dios. Todo el mundo está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, quieran o no. Todo el mundo está en sus manos. Y por tal razón, mis amados hermanos, yo puedo entender ahora. Acompáñenme a Salmo 27. Escuchen las palabras del salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. Haz una pausa ahí. Él reconoce quién es el ente o el personaje superior. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué sigue entonces? ¿De quién temeré? Segunda argumentación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y nuevamente, hermanos, estas son figuras retóricas. La respuesta es obvia. De nadie. ¿Por qué? Porque el mundo entero es del Padre. Miren lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? Los pasieron. Los compañeros de la promoción. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cómo se llama eso? La providencia de Dios en acción. Lo creemos. Es una práctica en nuestra vida. Reconocemos al Dios en el silencio o nada más estamos buscando el trueno y el relámpago. Cuidado con eso, hermano, porque hubo un momento en que el Señor tuvo que decirle a los fariseos y a los que estaban con él: esta generación maligna desea señal. Ellos querían show, querían espectáculo. Y el Señor dice: no le será dada, solamente la que ya se le dio. Y adivinen qué, la señal que se le dio no era flashy. Un carpintero que andaba haciendo algunos milagros por ahí, que clavaron en una cruz, se levantó al tercer día. Esa era la señal. Pero esa no era la señal que yo quería. ¿Cierto? Entonces, cuidado con ese amor por las señales y busquemos ver a Dios en todo lo que vivimos. No en todas las cosas, porque entonces quedamos cayendo en otra doctrina medio herética. Así que en todas las circunstancias que vivimos podemos ver la mano de Dios. Amén. Lo segundo, estos primeros capítulos, mis amados hermanos, nos hacen un llamado a madurar en la fe. Los primeros dos capítulos nos hablan de cómo debe verse una fe madura. Una fe madura
confía y descansa en el conocimiento de que detrás de todo lo que sucede, Dios está obrando. En secreto, pero está obrando. Siempre proveyendo, siempre velando por el bien de su pueblo. Leímos la semana pasada, Romanos 8:28, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a Dios, a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para ti. Lo que dice la Escritura. Lo otro que podemos ver, mis amados hermanos, aquí voy a martillar un poquito más. Necesitamos una fe que está sostenida en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Señor, si yo mañana salgo y el sol está a 90 grados de cuando yo salgo, entenderé que tú quieres que yo doble a la izquierda y no a la derecha. ¿Okay? Hay personas que viven así. Ese es el tipo de fe. Si tú haces esto, yo creo. Si tú haces que mi jefe le dé varicela y no vaya a trabajar una semana, yo creo en ti. Si tú haces que esto suceda, yo creo en ti. Si yo voy a salir mañana y yo no llueve, yo confío. Hay un problema con eso. ¿Okay? Ya Dios no anda así. ¿Okay? Dios le puso 66 libros en la mano. Así como Dios hablaba. Dice Hebreos 1, en los postreros días Él nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Y todo lo que Él ha dicho, y todo lo que necesitamos para la vida cristiana, está aquí. Lo que significa que mi fe tiene que estar nutrida por la palabra de Dios. Mi tiempo debe estar investido en la palabra de Dios. La proporción o la fórmula es, mientras más en la palabra, más crece mi fe. Mientras más invierto en conocer al Dios de la palabra, más crece mi fe. Te voy a dar un ejemplo. Salieron, nos vamos a adelantar un par de años, salieron de Egipto con todas las señales, ¿cierto? Llegaron a una ciudad que se llamaba Jericó. Había una señora ahí que se dedicaba a la profesión más antigua del mundo. Y llegaron unos espías allá y le dijeron, tiene que ayudarnos. ¿Por qué tengo que ayudarnos? Bueno, porque nosotros venimos en nombre de Dios. Espérate. El Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Ese que hizo el desastre ese allá en Egipto, ese es el Dios suyo. ¿Ok? ¿Sabe por qué ella supo eso? Y escuchó las palabras. Alguien le dijo qué fue lo que Dios hizo. ¿Y sabe qué produce la palabra de Dios? Fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar el creyente metido? En la palabra de Dios. Eso es fe madura. Una que no varía con las circunstancias, sino que es la misma, porque su Dios es el mismo. Voy a cerrar con esto último, hermanos. Porque usted y yo podemos ver esta historia de salvación. Dios levantó un Salvador poderoso, pero el faraón quería destruirlo y no pudo. Aleluya, gloria al Señor. Pero no olvidemos algo. Hay algo que se llama la providencia dura. Escuché ese término hace poco. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente que no todos somos Moisés. ¿Me están escuchando, hermanos? No todos somos Moisés. No todo nos va a pasar igual que Moisés. Por ejemplo, hubieron niños que no estaban en el río, flotando en una arquilla. Hubieron niños que murieron. Por la providencia de Dios también. ¿Y a dónde voy con esto, mis amados hermanos? Todo lo que el Señor hace, toda su providencia, el creyente debe recordarlo, porque lo primero que hacemos cuando no nos sale como Moisés, o cuando no nos sale como Jericó, o como no nos sale como en toda la historia fantástica de la Biblia con Goliat, decimos, ¿dónde está Dios? El
El punto es que aún en el valle Dios sigue estando ahí. ¿Ok? Y yo debo recordar aún en esos momentos que Dios tiene un propósito en su providencia. El mejor ejemplo que yo le puedo dar, hermanos, el día que el Señor se llevó a mi papá, yo me pregunté dónde está el Señor. Por la manera en que el Señor se llevó a mi papá. Decía, ahora aquí no estamos listos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Para dónde vamos, Señor? ¿Qué es lo que tú estás aquí? ¿Qué hiciste? Eso es lo primero que hace uno en la carne. Porque no sale como uno quiere. Porque lo que uno quiere es que mi papá viva 233 años y la iglesia siga creciendo exponencialmente y que no tengamos ninguna oposición del enemigo. Eso es lo que queremos. Pero hermanos, pero miren, en el sufrimiento el Señor también nos transforma. En el sufrimiento el Señor también nos santifica. En el sufrimiento el Señor también obra para bien, aunque no parezca. Y debemos entonces recordar, es el mismo Dios en las buenas y en las que yo no considero buena. Ya la veré. La pregunta es, Señor, muéstrame tú qué es lo que tú me quieres enseñar en este evento. Hemos de recordar que eso es parte de la gran vida. Y todavía morir muchos niños más, porque usted pensaría, el muchacho cumplió 16 años y salió y dijo, faraón, ya me gradué de la Universidad Tecnológica de Egipto, deja a mi pueblo ir. Eso no fue lo que pasó. Como vamos a ver la próxima semana. Todavía quedaban años de sufrimiento, todavía quedaban años de niños muriendo sin canasta para la gloria de Dios. Entonces nos toca ver eso también, sin olvidar que nuestro Salvador precisamente sufrió para recordarnos que ya no vamos a morir más, que ya no vamos a llorar más, que las pérdidas que hemos tenido, Él enjugará toda la lágrima. Para recordarme que Dios primero, en gloria lo veré. Esa es la esperanza en el libertador que vino, murió y resucitó. Confiemos en la providencia del Señor. Él sabe, usted no. Él sabe, yo no. Ninguno de ustedes está en el consejo celestial allá arriba. Solamente Él sabe. Y lo que Él dispuso, nadie lo puede detener. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, caminemos hacia la liberación y hacia la victoria. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra.